La luz del farol atravesaba la oscuridad de las calles y atraía a los insectos. Una joven camina bajo una fuente de luz. Justo entonces, se oyó un ruido aterrador a sus espaldas. Ella fue seguida por una criatura cuya pierna estaba cubierta en llamas. El cuerpo del monstruo exudaba una luz indescriptible, y se acercaba a ella cada vez con más fuerza. Decidida a volverse hacia la fuente de todas las rarezas a sus espaldas, delante de ella vio un monstruo compuesto enteramente de llamas. Su grito sobrecogió la calle donde ocurrió. Una vez dentro de uno de los apartamentos durante el día, resulta que ya ha habido varios casos de humanos encontrándose con monstruos en la ciudad. Una noche extrema hubo un accidente en el que se vieron involucrados una mujer y un monstruo ardiente. La niña lleva en sus brazos amortajados una tetera caliente. De repente, una mano fuerte agarró a Lu Xiaoyu por el cuello. Al mayor le disgusta que la chica coma medicamentos por hambre. Ella promete a cambio que solo tomará un sorbo. Sin embargo, el tipo se mostró inflexible y le anunció que tenía que venir inmediatamente a disculparse con la tía Lin. La niña se resistió obstinadamente a su mano, quedándose donde estaba y explicando que tenía mucha hambre. Más tarde, el tipo se dio cuenta de que ella estaba siendo demasiado persistente y le propuso un compromiso, ofreciéndole que se comiera las zanahorias que parecían sobrar. Las zanahorias no impresionaron mucho a la muchacha, aunque la gente de Jianghu las valoraba mucho, pues las consideraban una raíz de ginseng y un plato sustancioso. En cambio, dijo que el aspecto de este zanahorio no le atraía y que no quería convertirse en lo que ya era el tipo. En respuesta, el tipo preguntó en silencio con una expresión de sorpresa en la cara, sin entender qué quería ella si no le gustaban las zanahorias. Expresa encantada su deseo de fideos rápidos, dándose cuenta de que aún no pueden permitírselos, pero con la esperanza de que llegue el año nuevo. El tipo se mostró inflexible, señalando que sería mejor que ella se limitara a soñar despierta con ello, bajándolo de las nubes. Ninguna de sus opciones encajaba, así que se limitó a meterle la mano en el bolsillo, buscando dinero como alternativa a su sueño de fideos. Al tirarlo, alegó que el regalo del orfanato era importante para él, y no iba a devolverlo. Un muy descontento Xiao se enfadó con el héroe. Ella se sorprendió del cambio en él, y le mordió la mano alegremente mientras expresaba sus objeciones. Al principio no le quedó claro qué pasaba, pero cuando lo tocó todo, le preguntó si iba en serio. Al darse cuenta de que la chica iba en serio y no estaba dispuesta a dejarle marchar, empezó a darle la mano y a prometerle que se lo compraría todo solo para quitársela de encima. Aceptando la victoria con confianza, le soltó la mano y le miró solemnemente a los ojos. Ella había exigido fideos de carne después de su promesa, y ahora no se echaría atrás hasta que él comprara eso. Una tranquila tarde de invierno, 2 cuencos de comida sobre la mesa, aparentemente pensados para 2 personas. ¿No es así? Acercándose a Xiaoyu, la mujer se ofreció a esperar a su hermano para comer juntos. Con esperanza en los ojos, preguntó si media ración era suficiente. Sin embargo, ella ya sabía cómo comportarse y empezó a decir que fuera no solo estaba oscuro, sino que también hacía frío. Sin entender cómo, le puso otro a Lu Su. Ya está débil, y ya solo come carne una vez al año. Desde luego, hoy estaba siendo muy amable y servicial, pero no tanto, así que le dio 3 y se quedó con el resto. De repente, la risa fue sustituida por la reflexión. Hacía mucho frío fuera, pero Lu seguía sin aparecer por ninguna parte. Se paró en medio de la carretera y filmó con su teléfono el lanzamiento de los fuegos artificiales, diciéndose a sí mismo que se acercaba Nochevieja. Tras enviar el mensaje, pasó a hablar de sí mismo y dijo que durante el año nuevo espera poder seguir dando auténticos fuegos artificiales. Se dirigió hacia ella, evitando el frío de la calle y la oscuridad. De repente, la luz de un coche apareció en la carretera, como de la nada. Sin poder moverse, solo tuvo que observar cómo el resplandor de los faros se acercaba a él a una velocidad vertiginosa. Sin saber qué hacer a continuación, se limitó a mirar fijamente el coche y esperar a ver qué ocurría a continuación. Y entonces, se desencadenaron los acontecimientos. A pesar de los intentos del conductor por vencer la inercia, fueron inútiles. El tipo vuela por los aires y contempla sorprendido el líquido rojo que le rodea, sin comprender su origen. Pero esos pensamientos pronto fueron sustituidos por otros. Recordó cómo se lo había prometido a Xiaoyu, y lamentó no haber podido darle lo que ella había soñado. Sobrevivirá. Estos pensamientos, fusionados con la imagen de su hermana, daban vueltas inquietas en su dañada cabeza como insectos golpeando cada arruga de su cerebro. No notó cómo su preciada nuez, cuidadosamente guardada, comenzaba a abrirse, emitiendo una extraña energía cuya esencia sentiría más tarde. El teléfono está destrozado.
En la pantalla hay un mensaje de su hermana sobre sus fideos y un recordatorio de que llega tarde. La salva siguió disparándose como burlándose de su estado, sonando más fuerte y estallando más brillante. Xia Yuyu escribió un poco más, sin darse cuenta de que a su hermano le pasaba algo terrible. Pronto tendría que preocuparse más por él que por los fideos. Ignorando los restos de líquido rojo en la cámara, le preguntó si recordaba qué sabor había pedido y si había comprado algo. Ella pareció darse cuenta de que algo iba mal. En sus mensajes, le preguntaba dónde estaba y si le había pasado algo, como en las noticias. Incapaz de ver su mensaje, se quedó en la carretera contemplando su vida y no pudo coger el teléfono porque le faltaban las fuerzas. Girando la cabeza hacia el estallido de los fuegos artificiales, reflexionó sobre el hecho de que su vida acababa de empezar, pero esta Nochevieja parecía que iba a ser la última. Yacía reconciliado con la muerte, pero la luz de los faros del coche le sacó de sus cavilaciones. Al parecer, el coche tampoco está muy contento con la colisión. La gran abolladura necesita una reparación seria. Un día de pesadilla. El conductor, saliendo del coche, parecía preguntarse: ¿de verdad va a morir alguien esta Nochevieja? Su rostro reflejaba desesperación y pena por su propia vida y la de los demás. Pero algo hizo que el tipo se levantara y se arrastrara hacia él, a pesar del dolor que ignoraba. El miedo sustituyó a la desesperación. El conductor no podía creer que alguien hubiera sobrevivido al horrible accidente y, mirando al chico y sus heridas, se quedó petrificado. Con insistencia intentó ponerse en pie, con la mirada perdida, ajeno al dolor y a todas sus heridas. El conductor, estupefacto, se puso a gritar y empezó a moverse, gritando que era un fantasma, alejándose en otra dirección. Haciendo caso omiso de las peticiones de indemnización por el accidente, el conductor huyó despavorido, dejando atrás el coche y las llaves. Huyó sin mirar atrás. Al tipo no le importaba mucho la indemnización. Se dio cuenta de una cosa de la que nunca se habría dado cuenta si no hubiera sido por el accidente. Levantándose, miró a su alrededor, preguntándose por qué no estaba muerto y el dolor ya no le asolaba. Al acercarse a la casa donde le esperaba su asustada hermana, dejó muchos rastros de su líquido rojo y no sintió dolor, mientras que una persona normal se habría desmayado hace tiempo. Tras abrir la puerta y empezar a decirle a Lu Shu que la tía Lin había preparado las esferas de carne, se cayó de repente. Al ver de repente su silueta y sus heridas, sus ojos se abrieron como cortinas en la madrugada. Ella se quedó inmóvil, mirándole, y ambos guardaron silencio. Xiaoyu fue el primero que decidió romper el silencio haciendo una pregunta simple pero lógica. ¿Qué te ha pasado? Al entrar en el patio, dijo que había sido atropellado accidentalmente por un coche debido a un descuido. El conductor resultó ileso, pero el coche sufrió daños. Moviéndose por el patio, la chica preguntó por los detalles del accidente, el dinero y la posibilidad de indemnización. Lu Shu respondió que había utilizado los fondos previstos para la celebración del festival. La respuesta visiblemente no impresionó a Xiaoyu, y estalló preguntándose si realmente la estaba poniendo como una niña. Lu Shu se inventó que era una broma y dijo que había otras personas en el accidente a las que solo estaba ayudando. La chica no aceptó este giro de 360 grados y volvió a preguntar si realmente lo había hecho. Lu Shu le quitó importancia, diciendo que solo quería darse una ducha caliente. Se roció con agua, canalizando los miedos de las últimas horas, esperando no notar ningún cambio en sí mismo en el espejo por la mañana. No había cambiado, como si no hubiera pasado nada. Los arañazos también habían desaparecido, pero pronto sabría más. De repente se miró la mano, preguntándose de dónde había salido, y reflexionó sobre cuándo había ocurrido. Es como si hubiera una grieta o una cicatriz brillante en su brazo. De repente vio crecer el resplandor, transformándose en una luminosidad como un portal a otro mundo. Sintió que algo había sucedido, y no era en vano. Obviamente, no fue solo suerte lo que le ayudó a sobrevivir. Tras evaluar la interfaz, decidió que los dioses habían sido generosos al concederle la capacidad automática de crear dinero. El joven, que no era ingenuo, se dio cuenta rápidamente de que podía tener superpoderes como los que aparecían en las noticias. Nada de dinero corriente, solo una cuenta de emociones negativas y nombres ajenos. En aquel momento aún no comprendía dónde estaba el dinero, pero ya se había dado cuenta de que era más valioso. Mirando el lugar donde había marcado los nombres, consideró las posibilidades. O Sang Donglai era el dueño de la tienda, o el conductor del coche que le había atropellado hoy. Decidiendo comprobarlo, vio que Xiaoyu también tenía muchos puntos negativos, gritándole que también le hiciera fideos si hacer los suyos. El pago negativo de la cuenta de Lu Xiaoyu
Pilsam 166. Está funcionando, pero él está en contemplación y no le preocupa que le griten en este momento, a pesar de que ella está gritando sobre sus cambios. Al crear numerosas preguntas, ha provocado el ridículo. ¿Y hay alguna forma posible de salir de las emociones negativas? Resumiendo, contó 867 y se preguntó con impaciencia dónde estaba ahora su dinero. Pero olvidaba que los fondos retirados solo pueden gastarse en el casino interno del sistema. Tenía su propia lotería, que ganaba en moneda interna por 100 puntos por intento, guardando las ganancias en su inventario. Al darse cuenta, giró sobre sí mismo, esperando a ver si tenía suerte como hoy con ese coche. Esta vez no hubo suerte. El gracias por participar en la lotería de su casino no fue alentador. La suerte no está de su lado esta vez, pero hay 7 intentos más. Los fallos, junto con sus continuas pulsaciones de botón, hicieron que los intentos casi terminaran, pero la última pulsación se produjo. Delante de él apareció una valla que entró automáticamente en su inventario. La voz en su cabeza le informó de que el objeto ya era suyo y podía usarlo. Sacando la fruta casi al instante, consideró que no debía ser peligrosa para él. Pensamiento principal: no matará. Aún con dudas y miedo, se lo llevó a la boca. Comer lushu al principio parecía estar bien, pero en el momento en que lo tragó, el chorro caliente de temperatura casi le hizo perder el equilibrio, y empezó a arrepentirse de haber elegido esta fruta. Todo desapareció. Solo quedaron él y su reflejo en el cristal. Tal vez los cambios no eran solo a su cuerpo, sino también a los meridianos. Reconoció que esta puntuación era mejor que la del yuan. De repente, la voz de Xiao Yu dijo que los fideos estaban listos, y obtuvo otros 99 puntos. Al terminar, se roció con agua y se dispuso a marcharse, reflexionando sobre el pasado. Impresionado por el delicioso plato de su hermana pequeña, expresó su admiración por sus dotes culinarias. No era la primera vez que se discutía esto. Xiao Yu objetó inmediatamente, llamando a Lu Shu la mejor cocinera. No a propósito, él dijo que estaba bien y que ella podía volver a hacer este plato. Enfurecida, ella añadió 299 puntos a su cuenta giratoria. Miró por la ventana, contemplando el beneficio que había obtenido gracias a ella, pero decidió poner fin al acoso. Después de mirar por la ventana, decidió sugerirle que moldeara una bola de nieve porque había mucha nieve fuera. A ella no pareció importarle, pero le recordó su promesa de comprar tangula en el festival. Él aceptó, pero le pidió que no le preguntara hasta qué punto sería capaz de hacer una bola de nieve. Le molestó la franqueza y no tenía ni idea de que pudiera haber una actitud negativa hacia sus creaciones. Mientras moldeaba muñecos de nieve en la calle, Xiao Yu preguntó si se parecían a ellos. Lu Shu hizo su propia pregunta mientras miraba a los muñecos de nieve. Le preguntó por qué nunca le había contado sus planes, sobresaltando a Xiao. Xiao Yu expresó su deseo de trabajar on tangula. Lu Shu dijo que era bueno que ella no quería ser un artista o un escultor, y causó a Xiao Yu a sentir emociones negativas, añadiendo 199 puntos a su puntuación. Enfurecida, le lanzó una bola de nieve y se inició un juego de bolas de nieve. Unos relámpagos amarillos aparecieron de repente en el cielo, formando una orquesta de fuego sobre la casa. Con un silbido, algo voló rápidamente sobre su tejado, y todos se dieron cuenta de que algo desconocido estaba a punto de suceder. Había un hombre desconocido en el tejado que tenía un papel importante que desempeñar. La esfera de fuego se detuvo de repente, y el desconocido extendió el brazo, intentando interactuar con el fuego a través de él. Las consecuencias de la gran explosión quedaron esparcidas por todas partes, pero quien estaba en el tejado permaneció intacto. Conseguí reconocer la cara en el tejado. El que estaba allí parecía tranquilo y dominante. Miró a los ocupantes de la casa. La única muestra de emoción fue una exhalación muda. Sin embargo, ninguno de ellos pareció darse cuenta de la explosión de la bola de fuego que volaba directamente hacia la casa. Siguieron jugando a las bolas de nieve sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Solo observaba, insegura de sus pensamientos, solo observaba. De repente oye un silbido, mira a su alrededor, ve algo rápido y se cae. Lu Shu está profundamente fijado en su teléfono, reflexionando sobre cómo ganar la lotería. Xiao Yu es irrelevante. Necesita encontrar a alguien para la negatividad. A la hermana de Lu Shu le preocupa que se olvide de ella, por lo que intenta llamar la atención sobre su teléfono. El hombre no identificado en el tejado sigue siendo misterioso, deteniendo la bola de fuego. Solo ella mira el partido, insegura, observando. La chica descubrió los misteriosos mensajes en el teléfono de su hermano y le preguntó por ellos. El hermano disfruta de las reacciones negativas enviando vídeos raros como radiografías de pechos. La chica, frustrada, tocó la frente de su hermano para averiguar la razón de su extraño comportamiento.
Su hermano se enfadó y le dijo que se fuera a su habitación, amenazándola con no ir al festival mañana. La tensión entre ellos indica la naturaleza enigmática de la relación familiar y el carácter insólito de los acontecimientos de sus vidas. Lu Xiaoyu envió a Lu Shu 299 puntos de emociones negativas, provocándole placer. Lu Shu tiende a la rifa para obtener algunos mensajes más de Lu Xiaoyu y entrar en la rifa de nuevo. Tras varios intentos fallidos en la lotería, Lu Shu se queda sin premio, lo que le irrita. El mensaje de terminar la lotería sin ganar regularmente molesta a Lu Shu, que se siente un perdedor. Finalmente, cuando cayó una hoja, Lu Shu esperó con interés a ver qué ocurría a continuación. Lu Xiaoyu envió a Lu Shu 299 puntos de emociones negativas, provocándole placer. Lu Shu tiende a la rifa para obtener algunos mensajes más de Lu Xiaoyu y entrar en la rifa de nuevo. Tras 8 intentos fallidos en la lotería, Lu Shu se queda sin premio, lo que le irrita. El mensaje de terminar la lotería sin ganar regularmente molesta a Lu Shu, que se siente un perdedor. Finalmente, cuando cayó una hoja, Lu Shu esperó con interés a ver qué ocurría a continuación. Las palabras del texto cobraron vida, transformándose en luminarias materiales, llenando el espacio alrededor del héroe, buscando envolverlo en la melodía de los sonidos de las palabras. Por un momento, fue como si hubiera viajado a otra dimensión, al universo, al cielo nocturno descrito en los textos. Era un cielo tachonado de estrellas que parecían escapar a su control. Al darse cuenta de que no valía la pena quedarse ahí parado, decidió moverse y descubrió accidentalmente que las estrellas caídas habían convertido su mundo interior en un macrocosmos. Al recuperarse, se dio cuenta de que podía utilizar la luz de esas estrellas nocturnas para potenciar sus habilidades. Todo parecía realista. Pero de repente todo desapareció y se encontró en la cocina, incapaz de pronunciar palabra, inmóvil y preguntándose qué hacer a continuación. Un hombre preguntó a Lu Xiaoyu si había visto caer estrellas. Ella le oyó cantar sobre estrellas, pero no vio nada. Le aconsejó que durmiera. Reflexionó sobre cómo ocultarle secretos debido a su buen oído. El hombre decidió que las estrellas podían enseñar técnicas legendarias y no se lo planteó más. Al día siguiente, en el festival, el rastro de nieve desapareció y el extraño clima persiguió a la familia Lu durante el resto de sus vidas. El hombre tuvo en cuenta que Lou tenía la capacidad de ser sensible a sus actos, y esto influiría en sus acciones futuras. En el festival, todos se regocijaron mientras compraban bayas caramelizadas. Xiaoyu quiso dar las gracias a su hermano mayor por cantar, pero este se lo quitó de encima, pensando que no lo había hecho. Tratando de aligerar el ambiente, el hermano informó alegremente a los actores en la otra dirección e invitó a Xiaoyu a unirse. Xiaoyu no prestó atención, dándose cuenta de que su hermano estaba llevando la conversación por otros derroteros. Al darse cuenta de que no había forma de cambiar de tema, su hermano le ofreció algo de comer y le aconsejó que se callara un rato. Desviando la mirada de su hermana, dirigió su atención al espectáculo del maestro del fuego, que se había apoderado de la multitud. Inesperadamente, el héroe experimentó una extraña sensación mientras veía su espectáculo. Todo en él le parecía muy familiar. Sin embargo, eso no era lo principal. Lu Xiaoyu pidió a su hermano que se sentara a su lado, ya que no podía ver nada debido a su pequeña estatura. Pero ahora estaba sumido en sus pensamientos, y el toque de su hermana no dispersó sus pensamientos. La impresión principal se originó en su pecho y reverberó en su cabeza. La sensación era completamente nueva para él, y nunca había experimentado nada parecido en toda su vida. Esta impresión estaba relacionada con algo que le había ocurrido recientemente a Lu Shu, y que se le había revelado. En aquel entonces, esta sensación estaba relacionada con lo que sentía en común con los demás, y cuando aquel tipo del escenario también despertó. Su hermana le sacó del trance, pero él no la oyó. Respondió a sus preguntas, pero parecía perdido. Su hermana se quejó de que no había visto el espectáculo, y le convenció para que fuera entre bastidores. Caminaron hacia la zona de bastidores, pero la gente con corbata ya había rodeado al artista con fuego. Sus intenciones eran vagas, pero estaban dispuestos a hacer algo. Al darse cuenta de la amenaza, decidió plantarles cara, aunque sus intenciones seguían siendo desconocidas. Parece que le espera un conflicto con los hombres de corbata, y tendrá que responder a una amenaza imprevisible en el centro de las cosas. Al darse cuenta de que lo estaban preparando para empacarlo, el héroe decidió llevar la lucha a los hombres de negro, cuyas intenciones le seguían siendo desconocidas. El héroe, saltando, intentó usar bolas de fuego contra la mujer de pelo amarillo, pero no acertó con precisión. La mujer de negro derribó rápida y hábilmente al héroe,
Apuntó con un artefacto distinto de una pistola, y este perdió el conocimiento. El héroe cayó al suelo, sin darse cuenta de lo que le estaban atacando. Ya no era capaz de reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. La mujer dio la orden de dejarlo, pues ya no era una amenaza en ese estado. Una sensación de pérdida invadió al héroe al darse cuenta de que no había conseguido ganar, y que su destino estaba ahora en manos de la mujer de negro. La voz de Lu Xiaoku preguntó de repente por qué retenían a su hermano, provocando una sensación de injusticia. La gente de negro se sorprendió y se detuvo, sin saber cómo responder a las preguntas en voz alta de Lu Xiaoyu. De pie junto a Lu Xiaoyu estaba su hermano, Lu Shu, disculpándose por su hermana pequeña que les había puesto en situaciones difíciles. El presidente y la mujer vestida de oscuro respondieron, explicando que sus acciones se basaban en el hecho de que el tipo no tenía permiso para el espectáculo de fuego. Lu Shu accedió con urgencia, queriendo evitar problemas, pero en su interior albergaba dudas sobre la actuación de los bomberos. Disculpándose, recogió a su hermana y se dirigió a los bastidores. A los hombres de negro les vendría bien la información que habían conseguido. El ayudante del sheriff no sintió ninguna energía en el chico y la hermana, y decidieron dejarlos solos, arriesgándose. Los hombres de negro discutieron el siguiente plan, volviéndose hacia el participante en la obra. Caminando hacia la noche, este ajetreado día seguirá siendo uno de los mejores del año. Lu Shu, aunque estaba de acuerdo con las circunstancias, seguía inseguro ya que esta situación era una sorpresa para él. Lu Shu estaba preocupado por la gente vestida de oscuro que tuvo la suerte de evitar. La hermana de Lu Xiaoyu de repente preguntó si la gente era realmente diferente. Ella todavía no sabía que él también era una persona despierta. Lu Shu trató de evitar sospechas, aceptando que, efectivamente, las personas eran diferentes. Preguntó cómo actuar cuando se encontraban los más fuertes. Lu Xiaoyu expresó que uno debe hacerse más fuerte si los oponentes tienen ventaja. Esta respuesta dejó atónito a Lu Shu. Después de intercambiar sus pensamientos, estuvo de acuerdo con su hermana y sonrió mientras miraba a la resistente Lu Xiaoyu. Durante los festejos, cuando la tarde se convertía en noche, un joven de pelo canoso y ojos verdes les siguió. El guardabosques pareció sorprendido cuando lograron perderse de vista, permitiéndoles el paso elusivo. En su camino, Lu Shu y su hermana hablaron de cómo hacerse más fuertes, y ella prometió protegerle de posibles problemas. Al oír el saludo, Lu Shu trató de determinar quién le saludaba, y de repente vio a Ji Wei, que expresó su alegría por este conocido. Lu Shu preguntó a Ji Wei lo agradable que era, llevándole a un rincón para seguir conversando. Lu Shu, tras escuchar la respuesta de Ji Wei, continuó reflexionando sobre los misteriosos Pathfinders y sobre lo precavido que había que ser en este mundo. Ji Wei se encontró sumido en el estupor mientras intentaba responder a la pregunta de Lu Shu. Lu Shu interrogó a Ji Wei sobre lo agradable de la relación, lo que le hizo sentirse aún más inseguro. Ji Wei, que se había quedado solo, confundía sus respuestas intentando llamar su atención, pero ya se habían alejado. Decidido a buscar información sobre el festival en Internet, Ji Wei buscó datos sobre el espectáculo de fuego. En un chat en línea de compañeros de clase, parecía que otros también habían visto a personas con ropa oscura y estaban comentando el espectáculo de fuego. Al ver la foto, Ji Wei supuso que esas personas vestidas de oscuro esperaban un momento propicio en el festival. Sin entender, Ji Wei dijo algo incomprensible mientras permanecía estupefacto frente a Lu Shu. Lu Shu bromeó mientras seguía interrogando sobre lo agradable de la familiaridad, avergonzando a Ji Wei. Al quedarse solo, Ji Wei se encontró perdido, llamándoles en vano y se quedó con una impresión no resuelta. Lu Shu sintió que la gente de ropas oscuras había venido específicamente por el tipo del fuego. No podía haber ninguna otra razón para su visita. Lu Shu contestó rápidamente a su hermana menor, Lu Xiaoyu, que le preguntó por qué no le habían vuelto a convocar al festival con sus compañeros. Tras rechazarlo por falta de dinero, Lu Shu acompañó a la salida a su hermana, que se mostró encantada de tener un kei con el que jugar. Lu Shu no estaba satisfecho con que su hermana lo considerara su único amigo, y lo expresó sacándola de la habitación. Al volver a hablar por teléfono, Lu Shu decidió aprovechar la oportunidad para expresar su desagrado por los que quieren ir a la escuela. Después de escribir un comentario insultante, Lu Shu se alegró de recibir una respuesta con emociones negativas, utilizándola para su propio placer. Lu Shu se asombra de haber recibido puntos negativos de Ji Wei. Resultó ser una revelación para él que pudiera ofenderse. Ji Wei, aunque ofendido, estaba en una habitación fría, y esta frialdad era un misterio para Lu Shu. La segunda vez, el abuelo explicó que las ratas habían dejado de corretear, y miró desafiante a Lu Shu.
Todd intentó explicar la situación alzando el teléfono y utilizando un tono más bajo. Después de pensar durante mucho tiempo, dijo que Niting parecía haber reaparecido. La tarde se estaba convirtiendo en noche, y los dos parientes Lu Shu y Lu Xiaoyu seguían despiertos, mirando las luces de las ventanas de la habitación. Lu Shu usó puntos negativos para comprar la fruta soriana. Al recibirlo, sintió un flujo de energía. Después de probar la fruta, estaba rebosante de energía. El resplandor de las estrellas interiores se hizo visible. Cerrando el resplandor, la energía se quedó con Lu Shu. Golpeó el suelo sintiéndose impotente. Todo desapareció de repente. Solo Lu Shu quedó con una sensación de poder. La voz de Lu Xiaoyu le hizo sentir curiosidad por saber si había visto algo. Saber que solo oyó el sonido permitió a Lu Shu justificarse por haberse golpeado accidentalmente la cabeza. Lu Xiaoyu expresó su preocupación y le recordó sus deberes de mantenimiento del apartamento. Mientras miraba alrededor de la habitación, Lu Xiaoyu notó algo fuera de la ventana y preguntó a su hermano acerca de los posibles acontecimientos fuera de la ventana. Lu Shu miró hacia la ventana sin interés, sin esperar ver nada interesante, y sugirió no interferir debido a la oscuridad y el frío del exterior. Para demostrar lo insólito de lo que ocurría fuera, decidió apretarle contra la ventana. Irritado por el comportamiento de su hermana menor, insistió en que no podía probar lo insólito de la situación. De repente se fijó en una figura tendida en el patio, con aspecto de haber caído del cielo. Confundido, llegó a la conclusión de que, efectivamente, la figura había caído del cielo. Al reconocerla, se concentró en el hecho de que era él mismo. El grupo decidió evitar llamar a una ambulancia tras ver una figura desconocida en el patio. El sonido de la negatividad acumulándose indicaba la presencia de Liang Che, que estaba fingiendo una pérdida de conciencia. La sospecha de que Liang Che es un superhéroe le incita a utilizar la situación para sus emociones negativas. Lu Shu se burla y Lu Xiaoyu obtiene como respuesta que no pueden explicar su apariencia, lo que resulta en 470 puntos negativos. Lu Xiaoyu considera la posibilidad de llevar agua a Liang Che, pero Lu Shu sugiere dejarle comer nieve. Liang Che espera en vano la ayuda de ellos. Lu Shu derrotó rápidamente a Liang Che con 800 puntos. Lu Shu utiliza nieve y Lu Xiaoyu lanza bolas de nieve para apagar las llamas de Liang Che. Lu Shu sujeta a Liang Che con mayor negatividad, mostrando determinación en el enfrentamiento. Lu Shu derribó rápidamente a Liang Che tras una acumulación de negatividad, lo que le reportó otros 800 puntos. Pensando en la posibilidad de dialogar, el hombre preguntó si podía pedir ayuda, pero se encontró de nuevo en el suelo. El malvado Liang Che comenzó a acumular poder de fuego, preparándose para un enfrentamiento, pero Lu Shu decidió utilizar la nieve fría. Lu Xiaoyu lanzó una bola de nieve, amenazando a Liang Che por sus acciones. Liang Che intentó recuperar el control, pero Lu Shu le agarró del brazo, actuando con decisión ante la amenaza de las llamas. Sujetando a Liang Che, Lu Shu señaló a la nieve y exigió que cesara la amenaza de fuego. Liang Che empezó a sentir los efectos de la nieve, pero siguió luchando mientras hacía amuletos de fuego. Lu Xiaoyu estaba preparando una nueva bola de nieve, lista para repeler cualquier ataque contra su hermano. Un momento tenso mientras la fuerza de Liang Che y la influencia de la nieve luchaban entre sí. Lu Shu, usando el sentido del momento oportuno, tomó la mano de Liang Che, tratando de contenerlo ante la amenaza de la gran llama. Lu Shu interviene para apagar el fuego de Liang Che y deciden dejarle marchar. Liang Che decide escapar, y sus pensamientos se mezclan entre sus experiencias con los superhumanos y la benevolencia de la familia Lu. Lu Shu se da cuenta de que se acerca un grupo de personas y reflexiona sobre su propia fuerza mientras se encuentra con Liang Che. Lu Shu cuenta a su hermana sus experiencias con superhumanos y dialoga con ella sobre sus poderes. Su hermana le pregunta preocupada si puede luchar contra superhumanos, y él descarta la idea de crear luces por seguridad. Liang Che y Lu Xiaoyu interactúan, pero Lu Shu saca conclusiones internas sobre su debilidad de poder. Lu Xiaoyu suelta una fría polvareda, y Lu Shu decide tomar la iniciativa y poner a Liang Che bajo su liderazgo. Lu Shu intenta decidir el destino de Liang Che cogiéndole de la mano y responde a las preguntas de su hermana. Liang Che utiliza su poder recuperado y libera las luces, dejando a Lu Shu en la incertidumbre. Lu Shu decide volver a casa tras despedirse de su hermana. La mañana de Lu Shu mientras se prepara para ir a clase y controla el tiempo. Interacción de Lu Shu con el entorno, incluido el diálogo con el vendedor y ver las noticias. El descubrimiento de Lu Shu de las insólitas noticias difundidas por la Fundación y la categoría de los despiertos. Una visión general de los diferentes niveles de los despiertos y sus habilidades sobrenaturales.
Lu Shu reflexiona sobre la cantidad de información y videos disponibles sobre los despiertos, su sorpresa ante el alcance de la revelación y sus reflexiones al respecto. Notas sobre la variedad de niveles de los despiertos y sus capacidades. La sorpresa de Lu Shu ante la sección de vídeo y sus propias observaciones sobre el contenido. Sus reflexiones sobre un posible estudio en profundidad de los despiertos y sus características. La preocupación de Lu Shu por revelar tanta información sobre los despiertos. El conflicto interior de Lu Shu y sus reflexiones sobre su capacidad para aceptar o rechazar esta nueva realidad. Los pensamientos finales de Lu Shu y su plan después de encontrarse con esta información. Lu Shu, que ha estudiado la información sobre los despiertos en la página web de la Fundación, comprende los distintos niveles de sus capacidades. 3 tipos, entre ellos un viejo conocido, sugieren a Lu Shu que se una a ellos, pero él cuestiona sus motivos. Cao Xingqi, que también es una persona despierta, se une al grupo, despertando las sospechas de Lu Shu. Lu Shu se plantea interactuar con Cao Xingqi, procurando no llamar demasiado la atención. Este encuentro es permitido por la inesperada intervención del tipo que antes se había burlado de Lu Shu. Cao Xingqi pide un huevo cocido, y Lu Shu nota un brillo en su mano, que indica su despertar. Lu Shu se mantiene cauteloso mientras observa la reacción de los otros despertados a su energía. El tipo que se burló antes de Lu Shu resulta estar interesado en la coerción de Cao Xingqi. El grupo entra en una nueva fase de interacción en la que surgen nuevas oportunidades y rompecabezas. Consideran sus capacidades y su propósito en el mundo de los despiertos. A partir de ese momento, empiezan a surgir nuevos argumentos y conflictos que amplían los personajes y la dinámica de los acontecimientos. Lu Shu vuelve su atención a los despiertos y reflexiona sobre su número y los posibles problemas en el futuro. Uniéndose a un grupo de despiertos, Lu Shu observa sus acciones e interactúa con Cao Xingqi. Lu Shu se plantea una nueva etapa en su desarrollo y busca formas de reforzar sus habilidades. Decide coleccionar emociones negativas para cambiar más rápido y se pregunta cuál es su lugar entre los despiertos. Lu Shu se presenta a un examen en el que su compañero de clase le pregunta por sus deseos en caso de que despierte. Otro chico expresa dudas sobre su capacidad para despertar, pero el profesor comienza el nuevo semestre con la esperanza de mejorar el aprendizaje. Mientras reparte tareas, Lu Shu recibe preguntas de un compañero, pero también críticas de otro. El profesor expresa su esperanza de mejora y entrega las tareas para el nuevo semestre. Lu Shu es objeto de la atención de los alumnos y del profesor, y sus respuestas son admiradas. El nuevo semestre comienza con un ambiente tenso en el que Lu Shu ya siente los efectos de su nuevo estatus entre los despiertos. Impresionado por las circunstancias, Lu Shu toma una decisión estratégica sobre su coacción y sus futuras acciones. Lu Shu identifica el examen como parte de su plan, bloqueando las respuestas y provocando el resentimiento de sus compañeros. El profesor añade tensión indicando a los alumnos que deben centrarse en la tarea que tienen entre manos y no en intentar hacer trampas. Un alumno estalla de ira, creyendo que le han acusado de hacer trampas, y causa un revuelo. Lu Shu, que no está preocupado por la situación, solo está interesado en identificar al despierto entre sus compañeros. Los alumnos, escondidos detrás del profesor, intentan alejarse de la escena del conflicto. Lu Shu agarra al profesor, expresando confianza en sus palabras e incredulidad de que el profesor pueda amenazarle. El profesor, disculpándose, explica que no se refería a ese alumno y advierte a los estudiantes que se concentren en la tarea que tienen entre manos. Lu Shu decide acelerar sus habilidades recogiendo emociones negativas y continuar con su plan. Un tipo no identificado expresa sus dudas de que Lu Shu llegue a despertar, utilizando el ejemplo del huevo. Lu Shu muestra interés por la niña despierta Cao Xingqi y sus habilidades, probando si puede sentir su energía. Lu Shu levantó la mano diciendo que si le hacía algo al profesor sería castigado. El chico despierto respondió que solo tenía 17 años, así que no le pasaría nada personalmente. Shu exhaló decepcionado y empezó a explicar exactamente en qué punto se había equivocado. Explicó cómo funcionaba la ley, que si se trataba de un delito grave, sería juzgado aunque tuviera 14 años. Al terminar la conferencia, Lu Shu intentó preguntar volúmenes. Al terminar su clase, Shu le dijo al hombre despierto que leyera más. Voces indignadas recorrieron la clase, pero no tardó en ganar puntos negativos, sumando más de 900 en total. El tipo despierto tiró al profesor sobre las baldosas del suelo y miró hacia Lu Shu. Todos esperaban a ver qué iba a ocurrir a continuación. Tirando al profesor a un lado, corrió en otra dirección y cogió una mesa, gritando a toda la escuela que nadie se atreviera a interponerse en su camino, demostrando su fuerza.
Lu Shu decidió decepcionarlo, informándole de que las reglas de la escuela, que compensaría cada centavo por lo que rompe. Los curiosos empezaron a reunirse fuera del aula, empezando ya a formar rumores sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Se oyó la voz de otra persona que se dirigía a los curiosos, ordenándoles que volvieran a la oficina y continuaran su entrenamiento, o de lo contrario, serían castigados. El director parecía caminar en su dirección. Junto a él había dos extrañas personas que parecían guardias, pero que parecían personas despiertas. Lu Shu se dio cuenta de que esos guardias del director parecían despiertos, y le llamó la atención. Levantaron al hombre que se había despertado y que había hecho un desastre en la oficina, y empezaron a sacarlo de la oficina con rumbo desconocido. Lu Shu determinó que los guardias despertados eran incapaces de vencer, y no pudo escapar tras descubrir que eran demasiado fuertes. Junto con el profesor y el director, caminaban en dirección desconocida, mientras los alumnos discutían dónde habían llevado al chico despertado y quiénes eran los misteriosos guardias. Lu Shu se dio cuenta de que la chica de la mañana le seguía y tuvo un mal presentimiento sobre la llegada de los despiertos a su vida. Una voz de los altavoces anunció que todos debían hacerse un análisis de sangre. Y Lu Shu pensó que podría estar relacionado con su habilidad. Los médicos empezaron a convocar a los discípulos. Llamaron a Liu Li, y Lu Shu pensó en las posibles consecuencias de su análisis de sangre. Lu Shu vio que los médicos de blanco se parecían a los de oscuro, solo que con túnica, y eso le hizo sospechar. Lu Shu decidió dirigirse al profesor, preguntándole si podía ir al baño, pero el médico le sugirió que fuera él el primero en hacerse el análisis de sangre. Lu Shu se dio cuenta de que su plan había fracasado y pareció resignarse a las posibles consecuencias. El médico salió con una jeringuilla lista para extraer la sangre de Lu Shu, y sus últimos pensamientos giraron en torno a la llegada de los despiertos. Los acontecimientos se sucedían en la escuela, y Lu Shu se sentía amenazado y tenía un mal presentimiento sobre su situación. Todos discutían y se preguntaban qué estaba ocurriendo, y Lu Shu decidió mostrar el menor interés posible. Lu Shu mantuvo la calma, aunque pensó en lo que debía hacer por su propia seguridad. Parecía que Lu Shu se había convertido en el vigilante de alguien, y sus pasos le seguían ahora a todas partes. Lu Shu decidió centrarse en sus habilidades y en su entrenamiento para prepararse ante posibles peligros. El tipo que se despertó provocó una escena en el aula y alteró el orden, haciendo que Lu Shu se preguntara por las posibles consecuencias. Lu Shu sintió la presión del tiempo y el deseo de encontrar una salida a la difícil situación lo antes posible. Lu Shu dudó entre varias opciones de escape, incluido intentar desmayarse, pero rechazó esa opción y optó por considerar otras posibilidades. La chica que pidió la baja e inesperadamente resultó ser su salvadora empezó a simular ataques de pánico, atrayendo la atención de todo su séquito. Corriendo hacia la chica inconsciente, Lu Shu extrajo sangre, mientras él mismo permanecía en silencio y aturdido. Fascinado por el hecho de haber sido capturado, Lu Shu se limitó a observar cómo se acercaba la misteriosa figura. Al darse cuenta de que le estaban reteniendo, reflexionó sobre cómo se desarrollaron inesperadamente estos acontecimientos durante un examen normal. Aceptando su destino, Lu Shu trató cansadamente de averiguar qué podía sacar él mismo de esta difícil situación. Lu Shu se debatía entre dos líneas de actuación, buscando una salida a la situación, pero fracasando estrepitosamente. La salvación vino de una chica que gritó sobre ataques de pánico, desviando la atención de Lu Shu. La chica permitió que Lu Shu le sacara sangre, evitándole participar directamente en el procedimiento. La noticia del regreso de Li Qiqi causó excitación en la clase, y muchos se acercaron a él con curiosidad. El profesor apoyó a Li Qi y le señaló su asiento, identificando los cambios en la clase. Lu Shu, al oír hablar de una clase especial para alumnos únicos, se planteó su lugar en este nuevo formato. Li Qi reveló el plan para crear la clase y agradeció a Lu Shu su intervención. Los cambios en el sistema escolar hicieron que Lu Shu se replanteara su actitud hacia los despiertos. Mientras hablaba con Li Qi, Lu Shu se dio cuenta de que su papel en los acontecimientos podría ser importante. Shu determinó que sus acciones podían haber afectado al orden general de las cosas y empezó a pensar en su futuro. Las dudas de Lu Shu sobre si sería aceptado en la clase especial lo atormentaban de ansiedad sobre sus capacidades energéticas. Decidido a que le llevaran, Lu Shu se apresuró a volver a casa, dispuesto a contarle a su hermana lo sucedido, pero no recibió respuesta. Al ver a su hermana en mal estado, Lu Shu sintió estupor e incertidumbre sobre sus propias habilidades. Tras un breve impasse, Lu Shu se mostró más activo y empezó a preocuparse por su hermana. Lu Xiaoyu solo reaccionó ante su hermano con palabras importantes, dando fe de su grave estado.
La sorpresa de Lu Xiaoyu ante las patatas fritas dulces hizo reír a Lu Shu y añadió ligereza al ambiente. Lu Shu utilizó un termómetro para medir la temperatura de su hermana y diagnosticar su estado. La fiebre alta de Lu Xiaoyu asustó a Lu Shu, exigiendo ayuda urgente. Lu Shu tomó las riendas de la situación, aconsejó a su hermana y se mostró dispuesto a ayudar. Los acontecimientos de la enfermedad de su hermana han hecho que Lu Shu se replantee su actitud ante diversas situaciones y personas de su entorno. Le pone un termómetro. Mostró un total de 39 grados. Con estas lecturas, necesita antipiréticos, y tan pronto como sea posible. Y entonces, se le ocurre darle el fruto de la metamorfosis. ¿Debería ayudarla? El héroe, retrocediendo. Su hermana gira la cabeza y se pregunta por qué su cara está tan oscura. Angry responde que no es ninguna sorpresa, que es africano. En realidad, ya espera conseguir la fruta. Y ahora que tiene la fruta que quiere, es feliz. Le ordena a su hermana que se coma la fruta. Y ahora se está comiendo su propia salvación. Una vez que lo probó, ni siquiera se dio cuenta del sabor. Se disolvió al instante. Y entonces algo cambió en su rostro. Cao pensó que la fruta héroe realmente ayudó. Desvió tranquilamente la mirada hacia el termómetro de temperatura. Y entonces la hermana se pregunta de dónde viene semejante fruta, y si el héroe ha despertado realmente. Cayó mientras sostenía el mismo pan en sus manos. La respuesta de Shu es que no está seguro del despertar, pero que algo ha cambiado en él. Y le pregunta a Xiao si quiere despertarse. Sin pensarlo, confirma, y el héroe promete encontrar alguna manera. No tiene mucha fe en que haya solución. Su hermano le dice que se vaya a la cama, tomando algunos frutos rojos para mí. Se las come, con la hipótesis de que las frutas estrella le proporcionan una fuerte 15 días, y con estas frutas puede aumentar la eficacia de su entrenamiento 9 días, solo metamorfoseando Fructus para ser mejor persona. Y con eso, ahora cosechará energía estelar. Tanto él como su hermana necesitan estas frutas. En este momento, debe preparar Xiao para el despertar, y espera que le ayuden sus queridos compañeros. Sin ellos no puede encontrar el fruto. Al día siguiente en la escuela, el héroe no se sentía cansado, a pesar de haber practicado toda la noche. Compañeros de clase nos dice que los estudiantes que entraron en la clase de Tao se dará a conocer hoy. Shu parecía permanecer casi indiferente a lo que ocurría a su alrededor. La chica le recuerda que estudiar ya no es tan importante porque han llegado nuevos tiempos. De repente, Shu aparta la vista de la pizarra y desvía la mirada hacia otra cosa. Una joven con uniforme de gala entra entre el público. Tiene una energía increíble. Su aparición causa revuelo entre los estudiantes varones, y se despierta un sentimiento de envidia entre las chicas. Un representante de la escuela explica los motivos de la creación de la clase de Tao. A continuación, presenta al profesor de esa clase. Pide a aquellos cuyos nombres pronuncia que se pongan en pie para que puedan conocer a su nuevo profesor. Muchos estudiantes suenan muy diferente. La alegría de todos no tiene límites. Y entonces se pronuncia el nombre del protagonista. A todo el mundo le sorprende que Shu esté en esta lista. El profesor lo confirma y pide al niño que se ponga de pie. El héroe se levantó y se disculpó por no haberse levantado enseguida, ya que quería demostrar a todos que efectivamente había sido elegido. En su mente agradece a todos en nombre de Lu Xiaoyu. Y ahora es el momento de la líder. El nombre de la dama es CF. A partir de ahora, los alumnos seleccionados asistirán a todas las clases y acudirán a su aula por la tarde. Una vez concluida la sesión informativa, 2 miembros del personal de la escuela abandonan la sala. En los rostros de los presentes puede leerse fácilmente sorpresa y desconcierto. El compañero de habitación del héroe le felicita sinceramente por entrar en esta clase especial. Mostrando interés, Shu le pregunta si quiere conocer el secreto de su admisión. La chica, llena de esperanza de que el héroe no la deje sola en esta clase, se derrite de felicidad. De repente, empieza a pronunciar palabras que suenan como los versos de una canción. La reacción de la chica era previsible. Mirando su teléfono, el héroe sonríe feliz. Llegaron un par de mensajes interesantes que eran un poco como amenazas. Todos los que recibieron los mensajes estaban locamente molestos, acelerando así el camino hacia el despertar de Lu Xiao. Más tarde, se anunciaron inesperadamente nuevos compañeros, y una chica entra por la puerta en el aula, y nadie se sorprende. Delante de ellos había una chica preciosa. Destacaba por su aspecto. Era mestiza de sangre. La mirada de la chica nueva estaba fija en un punto. Considerándola, miró a Shu, que no entendía tanta atención, acercándose a los pupitres, el héroe y su compañera. La recién llegada preguntó a la profesora si podía sentarse junto a Shu. El héroe tuvo un déjà vu. Su voz le era familiar. Lin decidió oponerse a tal, interviniendo desde su asiento. Ya quería dirigirse al profesor, y la profesora la elogió por cederle el asiento a la chica nueva.
La chica sonrió y le agradeció su generosidad. Es algo a lo que nadie podría resistirse. Se despidió de Lu Shu y se fue. La chica nueva se pregunta si el héroe está bien. Una desconcertada Shu interpone su pregunta. Se da cuenta de que cometió un error. Obtuvo puntos de energía negativos. Resulta que Lu Shu tiene un nuevo compañero de clase llamado Jiang Shu. Todos escandalizados por el hecho de que no es una chica guapa, sino un chico. Y solo después de eso, con la cabeza fría, el héroe es visto. Y el tipo delante de ellos es realmente un tipo, según diversos indicadores de su cuerpo. Al compañero de clase no le gustó la intensidad con la que el héroe le escudriñaba. El héroe se presenta, pero no había nada más que una sonrisa amistosa de su parte. Está fuera, y con ella la primera lección de la clase de Tao. Al entrar en el aula se veían cojines en el suelo. 100 indicios de que, en efecto, estudiarían el Dao. La profesora les pide que firmen las hojas que repartirá. De acuerdo con este documento, toda la información sobre esta clase se clasifica en la mayor medida posible. El héroe plantea la hipótesis de que esta clase cumple la función de entrenar a un ejército de despertados. Y aquí el profesor plantea la cuestión de por qué se creó esta clase. Los discípulos asumen estudiar el Tao. La siguiente pregunta era si sabían cómo elegían sus... Y lo que obtuve a cambio fue un silencio sepulcral. Y luego se pregunta si alguien conoce la aleación de sodio y potasio. Comienza preguntando qué es el sodio. Elige a un héroe como responsable. Con valentía el héroe dice que el sodio es un camino mítico celestial, lo que hace que los compañeros de clase malinterpreten, y dio al héroe puntos negativos. La chica se puso tensa y le pidió a Lu Shu que volviera a sentarse. Y ya ella misma explica que este elemento químico puede utilizarse como prueba del nivel de chi en el torrente sanguíneo. Sí, después de interactuar con la sangre, su aleación cambia de color, de plateado a negro. Entonces estás mirando a una persona potencial. El potencial en sí está dividido en 6 grupos, del A al F. Pero no afecta mucho a tu destino. Y para todo esto hay que pasar por una sesión de formación. Si alguien no está preparado, puede ir. Habrá un enorme nivel de rivalidad en el aula. En este punto de la clase, no hay niveles A en la clase. Un compañero de clase de Liu Qi posee una Fluffer, y el héroe se encuentra en el rango más bajo de todos. La gente se siente incómoda con estadísticas como las de Shu. Suerte que sacaron sangre después de tomar la fruta de la metamorfosis. La gente se pregunta si hay alguien un nivel en la escuela. Y tal persona es un tal Cao Qingqi. El héroe pensó en esa descripción y recordó a esa chica con ese nombre. Habiendo llegado por fin a casa, averigua el sistema. Resulta que por 5000 puntos solo puede ir a 5 frutas. Este estado de cosas, el héroe está extremadamente insatisfecho y aparta una fruta para Lu Xiaoyu. En ese momento, un ruido interrumpe sus cavilaciones. El sistema le notifica que la fruta pasará a almacén y no aparecerá en la lotería, lo cual le viene como anillo al dedo a Lu Shu, porque ahora puede comprar una cantidad ilimitada de... Se pueden almacenar durante mucho tiempo, y en teoría el héroe puede venderlo. Pero ¿cuál es la fecha de caducidad de la fruta modificada? Para determinarlo, tenemos que hacer un experimento. Llama a la puerta de su hermana y la incita a comer algo delicioso. Al cabo de 6 horas, el efecto de la fruta empezó a notarse, pero era bastante débil. Lu Shu se entristece al darse cuenta de que quizá no pueda hacerse rico con esta fruta. Cuando Liao abre la puerta, ve a su hermano con una misteriosa fruta en la mano. Sin pensarlo más, se lo come, dejando un pequeño mordisco en el brazo del héroe, y al instante cierra la puerta. El héroe, llamando insistentemente a la puerta, llama a su hermana. La chica enfadada abre la puerta y le pregunta qué más quiere. Lu Shu le muestra más frutas. Disgustada, le pregunta por qué no lo mencionó antes. El héroe se excusa y explica su plan. En respuesta, Liao expresa su descontento, condenándole por su retraso en facilitar información. Satisfecho, Shu se da cuenta de que Xiao será aún mejor después de estas frutas, y entonces descubre lo que le regaló su hermano. Le explica que la fruta la ayudará en su camino hacia su objetivo. Le dirá la verdad más tarde. A Xiao le preocupa que estas frutas valgan mucho, y le dice a su hermano que no trabaje tanto. Él responde sonriendo que no se puso enfermo después de comer la fruta, y suavemente bajó su mano a la cabeza de su hermana, y empieza a obligarla a llevar sus libros y a estudiar. Cerrando bruscamente las puertas, sigue oyendo que no puede escapar de sus estudios. Con una sonrisa en la cara, Shu se aleja. El personaje ha aumentado notablemente de nivel, gracias a la fruta. Ahora hay todo un 5 estrellas ardiendo. En recuerdos. El profesor se pregunta si lo que está escrito en la página web es cierto. Nos dice que los niveles ayudan a categorizar a los despiertos en el mundo. Con cada nivel, la potencia del golpe aumenta a pasos agigantados. En este momento, el héroe tiene una fuerza de 2400 kilogramos,
Así que ahora es nivel E o D, pero ahora debería haber algo nuevo en la lotería. Y con la esperanza de algo bueno, el héroe espera. Y con sus propios ojos observa. Algo que parece una esponja asquerosa. Se cayó del sistema al suelo. Shu bajó para saborearla. Es sorprendentemente resbaladizo en su consistencia. Algo parecido a un buen tofu. Y entonces llega el héroe. Acaba de conseguir un buen tofu. Naturalmente, el héroe no está muy contento con semejante regalo. El olor llegó hasta mi hermana en la habitación de al lado. Entró en la habitación y se preguntó si le habían dado una paliza a su hermano. Disgustado, sugiere que de alguna manera no es en absoluto probable. A Xiao no le gusta el olor de este tofu. Es mortalmente apestoso. Al sentarse, saborearon este maravilloso regalo. E inesperadamente, su sabor era indescriptiblemente maravilloso. Xiao está satisfecho, pero he aquí un héroe que no comparte la alegría de su hermana y se enfada porque es solo tofu. La chica supone que el poder de su hermano se ha convertido en comida. A lo que él responde irritado que no es un restaurante, pero no del todo abatido. Sigue dándole vueltas a la lotería y de nuevo recibe tofu y un gracias por participar, enfadado por el hecho de que el camino del despertar sea tan duro. Pero Xiao se alegra, porque este no es peor que el de fuera. Y entonces surge una gran idea en la cabeza del héroe. Vende todo ese tofu que tienes, ya que es igual de bueno según Xiao. Agradece a su hermana que le haya dado pistas. En la calle con su producto, los transeúntes no aprecian mucho el olor, pero Shu no ha renunciado a la idea de vender ese tofu. El tío Wang se acerca al héroe, preguntándose si pasa algo con la hermana de Shu. También sugiere probar su tofu. Mi tío es escéptico por el olor que desprende, pero después de probarlo una vez, estaba asombrado por el sabor indescriptible de este tofu. Permitió que la obra del héroe fuera tal obra maestra. Shu habla de su deseo de vender tofu, pero su tío estará en el barrio vendiendo huevos de té, que retiró del mercado a un héroe. Y ha tenido un impacto negativo en los negocios. Pero el tío dice que cuando miró a Gashu vio a su joven yo. Es difícil para ella y su hermana. Por eso Wang cree que es importante cuidar de los más pequeños. Pero al oír esas palabras la sonrisa de Shu se abrió paso. Y continuar para atraer a la gente a comprar tofu por 5 yuanes. Acabó con dinero y también con bastantes puntos de negatividad. Es en lo único que piensa en clase. Y la clase empieza a murmurar sobre su pequeño problema de aprendizaje. Pero el vecino tranquiliza al héroe diciéndole que, mientras lo intente, todo irá bien. La idea de que solo intentaba consolarle llenó la cabeza de Shu. Un compañero de clase no entiende esa mirada penetrante. El héroe se pregunta si ya habrá recibido notas de amor, ya que de todas formas parece una chica. No chico, solo chicas. Estas palabras provocaron cierta incomprensión por parte de todos los... La chica no se tomó muy bien a su nuevo compañero de clase, y entonces el profesor de CF irrumpe en el aula. Pararse afirmativamente frente a los alumnos, y el serio le pide a Li Qingyue que se levante. Todo el mundo se pregunta qué ha podido pasar esta vez. Él y el profesor salieron juntos de clase. Todos los estudiantes estaban aterrorizados ante la incógnita de la razón por la que había sucedido. Y entonces su experiencia se detuvo por el regreso de la... Era difícil de reconocer, no tenía cara en absoluto. Resulta que me han echado de clase desde segundo curso por violar la norma de confidencialidad. De hecho, algunas personas se despertaron después de haber sido suspendidas. Y acabaron llevándoselos unos desconocidos vestidos de negro. Y el héroe plantea la hipótesis de que esta gente tiene la tradición de llevarse a la gente. Y luego a toda la clase, Shue se pregunta por qué el chico le dijo a... ¿Para qué hablarle del potencial de cada uno? Porque entonces le echarían. Estas palabras hicieron que a mi compañero se le helara la sangre en las venas. Se vuelve profundamente temeroso de lo que ha hecho, tanto que decidió huir llorando. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó a todos como un rayo y salió corriendo del aula, cerrando las puertas de golpe. El héroe se pregunta qué razón tuvo para decidir intimidar al alumno. Todo se hizo para conseguir una cantidad gigantesca de puntos de emoción negativa. Y esta noche en clase, el profesor de la clase presenta todo el libro de texto para principiantes, solo para ellos, de pie ante los discípulos y llamándoles. Su atención fue captada por el héroe, sonriendo ligeramente, y sin dudarlo, decidió repetir la pregunta que había formulado recientemente. Y el héroe respondió esta vez que el sodio es el camino celestial. Todo el mundo se emocionó tras esa respuesta y se sumaron puntos de energía. Y entonces la profesora decide contarlo todo ella, todo lo correcto. Shu se da cuenta de que todo esto se hizo para evitar que esta situación vuelva a ocurrir. La aleación se introdujo hace 17 meses. Se almacena en frascos. Gracias a ella, puedes incluso hacer un oruden, además de obtener una gran cantidad en metales, lo que podría ser útil en el futuro.
El espécimen de demostración se esconde muy bien en su casa. En el futuro, estos materiales podrán fabricarse, a diferencia de los artefactos, y podrá comprarlos si puede permitírselos. El héroe se pregunta si el sistema puede crear armas, bajo su control. Hay miedo al sistema, o más bien a su falta de fiabilidad. Puede hacer muchas cosas. Ya en casa, Shu habla de dinero. Si vende 50 tofu, podrá llevar a su hermana al cine. Molesto por una figura tan infeliz, y la pregunta sigue siendo, ¿qué hizo el héroe que solo tofu cae en la lotería? Y en su siguiente intento de probar suerte, con confianza, sigue girando hasta que caiga algo más de la lotería. Y entonces, de la nada, un luminoso trozo dorado de lo que fuera apareció. Por primera vez en mucho tiempo, algo es diferente de una montaña de tofu. La alegría del héroe es indescriptible. Pero ese trozo de papel voló directamente hacia Xiao, que no se lo esperaba. Cuando se estrelló contra ella, causó una condición anormal. Algún tipo de magia dorada comenzó a reunirse cerca del cuerpo de la chica. Una especie de santidad cubre ahora su silueta. Está en un shock indescriptible ante esto. El hermano intenta tranquilizar a su hermana diciéndole que todo va bien y que no hay por qué preocuparse. Está aterrorizada porque no ha visto papel que brille por sí solo. Shu la tranquiliza y sugiere comprobar primero el estado de su cuerpo. ¿Hay alguna anomalía? Le pide que se concentre y que le diga lo que ve delante de ella. 7 estrellas aparecieron en su pecho en ese momento, por lo que sintió y estos cuerpos cósmicos, difíciles de describir con claridad. Pero todos juntos crean un agujero negro, parece. Shu da a su hermana una fruta de color amarillo, lejos como una flor. Teóricamente debería ayudarla en esta situación. Se va a comer la fruta en cuestión con un gusto impensable. De repente, sale volando de sus brazos y se transforma en algo desconocido. Sale volando y golpea al héroe en la cabeza, todos sorprendidos por lo que acaba de ocurrir. Pero Xiao es inmediatamente abrumado por la rabia de su hermano destruyendo la fruta. Pero Shu concluye que el cuerpo de su hermana rechaza la fruta estrella por ahora. Pero en este momento, el héroe es un poco obstaculizado en el pensamiento por los golpes de Xiao. Le da el tofu y se vaya a hacer ejercicio. Y antes de irse, se pregunta qué acciones son necesarias para el estrellato de su hermana, como qué canción cantar. Y entonces paró. Xiao dijo que no necesitaba cantar nada. También se pregunta si ha despertado. El héroe dice que necesita estar solo. De espaldas en la cama, se pregunta cómo es posible, cómo puede mejorar y sin embargo no hacer nada al respecto. Prefiguración. Mirando por la ventana, decide mejorar aún más porque su hermana no puede dejarle atrás. Después de calmarse un poco, el héroe cierra los ojos y recuerda que la 6ª estrella debe encenderse hoy. Así se durmió el héroe en sus meditaciones. Por la mañana, despertarse de repente gritando. Habla de lo que ha estado esperando. Se ha encendido una estrella. Debe ser un éxito, un gran paso adelante. Pero no se siente como un gran cambio. Pero algo así solo puede verificarse. Shu coge un cuchillo en la mano, deseosa de probar su fuerza, levantar la mano y tener la fuerza para hacerlo. Decide golpear con toda su fuerza. El impacto debe ser muy fuerte, pero la herida no aparecía en su brazo y la hoja del cuchillo estaba rota. El tal resultado, Shu está en estado de shock y el asombro, y felizmente podemos decir que el héroe tiene un nivel E. El único que no es feliz es Xiao, que fue despertado por los gritos. Y entonces su hermano llama a su puerta. Preguntando si está despierta, le pide que se dé prisa y compruebe los cambios en su carta astral. Y para hacerla feliz, promete contárselo todo. Solo que no es nada divertido, ya que solo son las 6 de la mañana. La anima, y dice que ya tiene 6 estrellas encendidas. También dice que no tiene problemas en retenerla, excepto que las 3 estrellas estaban completamente oscuras. Xiao tenía mucho sueño en comparación con su hermano, pero ahora van a tener comida, concretamente fideos. Un poco más tarde, en una calle un poco ventosa, el héroe está recogiendo lentamente hermosos tomates rojos, cuando estaba a punto de llevarme algo de fruta a casa, y entonces se da cuenta de que hay invitados en la casa vecina. Había un tipo de pie allí con la anfitriona. Un tipo con el pelo blanco, que parecía familiar al héroe. Y entonces recordó que le había visto antes en el festival. De repente sopló un gran viento, pero no era algo natural, era como magia, tan fuerte que es difícil imaginar qué puede haber ahí dentro. Shu decide vigilar a ese tipo, asumiendo que está en el ajo. Sin más, gira la cabeza en dirección al héroe. Sin esperar tal cosa, el héroe no entiende por qué ese tipo sospechoso, algo que hacer, y decidió darse la vuelta y marcharse con los tomates, sin querer meterse con ellos. Pero entonces un tipo llama al héroe, con el objetivo de detenerlo. Está muy emocionado y se pregunta qué quiere de él. El tipo comenzó un movimiento confiado hacia Lu Shu. El héroe presintiendo esto, decide luchar contra él.
tirando tomates para que salieran volando por todo el patio. Shu, listo para una pelea, se da la vuelta y ve que el tipo tira de su mano, pero expresa su alegría al ver al héroe. Pensaba que menos mal que estaba preparado. Shu pregunta cuánto se alegra el tipo de verle. Se rió y dijo que estaba muy contento. Había algo extraño y misterioso en este tipo. Lu pregunta el motivo de esta alegría. Pelo blanco, ¿no te preparaste para esto? Se quedaron mirándose en silencio. Y el pensamiento de esa habitación volvió a mi mente, que muy claramente se sentía como un... Pero aquí el héroe decidió no prestarle más atención, e irse a casa, después de volver a recoger tomates, pero del suelo. Llega a la conclusión de que este lugar no se puede dejar de ver. El tipo incomprensible se quedó mirándola. Una vez en casa, el héroe casi se siente a salvo y seguro, pero mi hermana no entiende por qué Shu ha estado fuera tanto tiempo. Pero al acercarse a ella, le susurra que hay un despierto cerca de ellos. Ella le ha visto antes, le ha llamado viejo. Y Shue se da cuenta de que este es un caso muy peligroso. Y en la mente de Xiao surge una broma que compara a su hermano con personajes de películas de gángsters, y ella promete entrenar con él hasta el último minuto. Se han estado escondiendo todo el tiempo, pero ahora el peligro de exposición es muy grande. No pasó nada, el siguiente día soleado. Shu se prepara para salir y ordena a su hermana que se quede en casa. Saliendo del apartamento con su mochila, saluda a su hermana con la mano, molesto ante la idea de vender tofu el resto de su vida. Justo entonces, una energía mágica aparece a su alrededor. La fuente era el hombre frente al héroe. La magia emana de él cada vez más lejos. Shue lo ve todo y se maravilla, y se da cuenta de lo poderoso que es un anciano con una espada en sus manos, pareciendo lo más fuerte posible. Esto está empezando a parecerse a una fuerza más allá de un nivel B. La magia tuvo tal efecto en el entorno que las hojas cayeron de los árboles. Tras dejar la espada, el anciano detuvo todo, y un vecino se le acercó y le dijo que no era muy cómodo. Shu se preguntaba qué estaría haciendo el tío ahora mismo. Él responde que solo estaba practicando con su espada. El héroe de todo esto lo descubrió, y con las palabras como todo está bien, seguirá adelante, pero le detienen. La tía se da la vuelta y se dirige a Lao Li, y al final resulta que está ansioso por conseguir información importante. Le pide algo de tiempo libre. El héroe acepta. El anciano muestra la espada que blandía antes. Shu interviene en la historia del hombre y dice que es largo y afilado. El abuelo le pide que no vuelva a interrumpir y continúa, hablando de la espada. Este objeto tiene el efecto de hacer las cosas más fáciles. El héroe comenzó a escuchar atentamente, y esta hoja tiene el nombre de Espada Wanyan Song. Y después de toda la historia se pregunta sobre las impresiones de Shu, y le pregunta si quiere ser su aprendiz. Lu Shu se quedó mirando un punto durante mucho tiempo, pensativo. Se derretiría en un santiamén ante la sugerencia, y en el mismo momento golpea al abuelo, y rechaza la oferta, y huye, con palabras que no le convienen, y se despide. Li estaba furioso, pero su mujer dijo que nadie quiere aprender hoy en día. Pero el problema es que al viejo no le queda mucho tiempo. Tiene que transmitir la técnica, tiene que formar al sucesor. Caminando, Shu piensa en la propuesta, y está locamente satisfecho con ella. Algo así como esa misma noche. No entiende por qué el viejo se ofendió tanto por el rechazo. Casi todo el tiempo como un héroe va, los puntos se suman. Y ya en la cafetería de la escuela, hasta ahora, el héroe ya ha ganado más de 3.000 puntos, con el tofu casero de Shu. Justo entonces el teléfono apareció ante sus ojos. El héroe se asustó por esto. Era un compañero de clase, quería enseñarle algo a Shu. Un vídeo relanzado que puede ayudarles. Era un anuncio protagonizado por un hombre despierto. Shu se dio cuenta de que el hombre no tenía el mejor físico. Muy a menudo, diferentes empresas ofrecen algo similar a Awakened. Pero el héroe no está realmente interesado en ese tipo de cosas. Pero aquí había un compañero que estaba radiante de alegría. Y decidí preguntarle a Shu si le gustaría hacer algo así. Sabe que el héroe no vive la mejor vida. Lo único que les ayuda es el puesto de tofu. En respuesta, el personaje pregunta si la compañera Liang Jingru sabe, a lo que él responde negativamente con ojos sorprendidos. Luego con una risita se pregunta por qué es tan positivo. Entonces, la ira del compañero de clase era simplemente indescriptible. Y Shu consiguió otros 300 puntos. Se marcha diciendo que no hay nada más que hablar con Lu Shu. Liu Li está empezando a ser objeto de burlas por no ser capaz de hacerse amigo de un ser humano. Ya en casa, cuando llegó la noche, el héroe empieza a consumir fruta. Mi hermana, en cambio, está resentida por no haber recibido nada. Pero Shu dice que, de todos modos, no puede comerlos. También se pregunta de dónde vienen tantos. Con una sonrisa burlona, el héroe no tarda mucho en responder a esta, ya que el olor a tofu hacía que la gente huyera de él, y con eso conseguía puntos junto con él.
Al salir de la habitación, el héroe promete ver dibujos animados con Xiao más tarde. Shu siente una sensación desconocida. La energía comenzó a desbordar su cuerpo. Fue directo de la punta de mis dedos. Las 7 estrellas enviaron su poder al cuerpo del héroe. Todas giran en torno a la última que apareció. Ella es probablemente la más brillante entre ellos, pero resulta que hay algo vivo ahí dentro, hecho de algún tipo de energía oscura. Dentro de la criatura parece haber una daga. El héroe intenta conseguir, y finalmente lo alcanzó. La daga encajaba perfectamente en su mano. Shu supone que hay 7 estrellas frente a él que estaban en su alma, pero la daga causa la sensación de un cuchillo clerical en la mano. En el mismo momento, Xiao entra en la habitación. Quiere que su hermano le preste atención. Y el héroe ahora se pregunta si va a tener que aprender a bailar, y es entonces cuando Shu piensa en el vecino de su abuelo. Pero todo se ve interrumpido por la hermana, que salta encima de su hermano, deseosa de ver dibujos animados. Y Shu está de acuerdo y se van afuera, a la luz de la luna llena. Hombres desconocidos se mueven por los tejados de las casas. Se detienen cerca del patio donde viven el héroe, su hermana y sus vecinos. Uno de ellos informa de que han encontrado a una persona sospechosa, pero la describen como una persona no amenazante. Resulta ser la compañera de piso de Shu y Xiao. Toda la tropa se dirigió aún más cerca del patio. Y su capitán, recordándoles que no pueden moverse sin órdenes. Un anciano oye ruidos sospechosos en el patio. Se da cuenta de que es hora. El capitán ya estaba en el patio. La magia resumaba de él. Shu también siente que algo está pasando fuera. Sintió una tremenda cantidad de energía que no había sentido antes. Mirando por la ventana, se dio cuenta de que un hombre con una fuerza extraordinaria y su vecino Li Yang de pie frente a él. Como Shu estaba bloqueando toda la vista, Xiao no podía ver nada, lo que no le hacía ninguna gracia. El hombre se dio cuenta de que estaba siendo observado a través de una de las ventanas. El héroe se escondió inmediatamente. El comandante se detuvo frente a la mujer y expresó su deseo de ver al señor Li. En la mente de Shu, inmediatamente pensó que todo este tiempo, el vecino se había estado escondiendo de algún tipo de enemigos. Y entonces apareciendo, el anciano saludó a los invitados y les pidió que entraran. El personaje entró en estupor al oír el nombre de los invitados. Tianluo oyó hablar de ellos una vez. Es una organización gubernamental con menos de 10 miembros, con al menos un grado B, cada uno con un... Y el más fuerte de todos ellos es Tianlu. Ya en el apartamento del señor Li, comenzó un diálogo entre el invitado y el anciano. También es el que afirma que todos los destinos que han sucedido. Gai elogia al señor, calificándolo de hombre capaz de superar muchas pruebas. Li pide hablar de la propuesta con la que llegaron. Le ofrecen unirse a su equipo. Xiao intenta escuchar toda la conversación, sentada sobre los hombros de su hermano. El comandante afirma que el último asiento está disponible. Inmediatamente Lei, bebiendo su té, rió. Le molestaba que le vieran como un anciano capaz de intoxicarse con un vaso de agua. Dice que quiere pasar el resto de su vida en paz y tranquilidad. El tipo se levantó y empezó a deletrear, que a lo mejor están desesperados, y también asegura que todos los registros médicos se envían a Mr. Hacia el final expresa esperanzas de paz entre la Fundación y Nimao, y a cambio, Li envía sus respetos al Año Pacífico. Cuando está a punto de irse, se despide del anciano, y más tarde todo el escuadrón se fue. Li salió a ver a su mujer. Ella se preguntaba si todo estaba bien, y solo pensaba en la gente que le visitaba. El siguiente día más soleado. El señor Li, como siempre, salió a entrenar, y entonces oyó la voz de alguien detrás de él, e inmediatamente empezó a blandir su espada. Shu apreciaba mucho las habilidades del viejo con la espada. En cuanto se enteró de que, sus ojos se iluminaron de felicidad. Le pregunta esperanzado si Shu quiere aprender esgrima de él. El héroe responde que se lo pensará, pero que tiene cierta dificultad. Pero el vecino tranquilizó al chico, afirmando que cualquier problema en su camino desaparecería, incluidos los problemas financieros. El último era la fantasía de un anciano. Pero pregunta cuál es el problema del héroe. Responde que solo se pregunta qué puede enseñarte un maestro. Li presumía de conocer muy bien la astronomía y la geografía. Shu estaba mareado de alegría por esta información. Sugiere que el maestro supervise a Xiao en sus estudios, y así Shu podrá practicar esgrima. Al mismo tiempo, llama a su hermana, y a medida que avanza, afirma que encontrar puntos en común con ella es lo más fácil de hacer. Al salir, Xiao se pregunta qué quiere de ella. Dice que un poco más tarde irá a ver al maestro Li, y él comprobará su asignación. Y si se portaba mal, sería castigada. El viejo no estaba nada contento con esto. Shu se despide de todos y se va. Y están solos. Ya en casa del vecino, Xiao empieza a comer.
Li resiente el hecho de que él es un experto de nivel B y debe ser una niñera, y le dice a la chica que empieza la clase. Ya en la mesa, rodeados de una pila de cuadernos, ambos se sientan. Mirando las notas de Xiao, el viejo se sorprendió. Nunca había visto una letra tan limpia, y en su mente, espera sinceramente estar entrenando al héroe correcto. Al día siguiente, el maestro Li vino a Shu y me ordenó hacer ejercicios de fuerza con sacos todos los días a partir de ahora. Dijo que cogiera primero el más ligero. El héroe traerá bolsas de 150 libras a sus pies. Un sorprendido Li pregunta si Shu se encuentra bien, a lo que él responde que no siente nada por él. El maestro elogió a Shu por casi controlar su peso, aunque el propio Li llevaba mucho tiempo practicando con un peso ligero. Para un Shu motivado ya no puede esperar a nuevos ejercicios. Y el anciano, en sus pensamientos, llega a darse cuenta de que ha elegido al hombre adecuado. El maestro le da una espada para pasar una pequeña prueba. Para empezar, tendría que hacer 1000 columpios y seguir sintiendo cada músculo de su cuerpo. El deseo del héroe ha desaparecido abruptamente, pero empezó a seguir órdenes de todos modos. Shu sudaba profusamente. Li dijo que un hombre fuerte es aquel que tiene un control total sobre su cuerpo. También pregunta quién cree el héroe que será capaz de hacerse fuerte. Según Shu, una persona puede llamarse fuerte cuando tiene la capacidad de ignorar leyes y normas. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo quiere llegar a ser así? Li estaba empezando a desatar su verdadero poder. Era capaz de cortar la tierra con solo una hoja en la mano. La sorpresa del héroe no tuvo límites. Según Li, incluso se puede hender el cielo con una espada. Solo hace falta profesionalidad para hacerlo. Shu no tenía ni idea de que una espada pudiera hacer tal cosa. Pide continuar. ¿Y cuando Shu se haga grande, asumirá la responsabilidad? El maestro pregunta. A lo que responde negativamente, él es el único responsable de su buena vida y la de Xiao. Li se sorprendió de lo rápido que el héroe renunció a tal. Shu continuó, y dijo que también ayudaría a otros en el futuro. Ya está luchando en esta vida, y creará altos ideales, por los que se disculpa. El maestro, pensativo, le da la razón. La vida ya es bastante dura, y ahora está... Y decide que no puede ser el mentor de Shu, pero continuará entrenándolo en el manejo de la espada al más alto nivel. Desde entonces han pasado 2 días. Li enroscó la lámpara y esperó que Xiao le ayudara. Y pregunta abiertamente si la niña quiere crecer para ser el tipo de persona que ayudará a los demás, a lo que ella dice que no va a ser así. El anciano muestra un ejemplo de ayuda a la gente. Ayudó cambiando una bombilla. Xiao dice que el cableado de la casa es defectuoso y que podría haberse electrocutado. Y Li es un hombre tan honorable que le cuesta cambiar una bombilla. Viejo enfadado, le pregunta si ha hecho las cuentas, o le va a poner a prueba. Pero hay un pequeño problema. El viejo no entiende casi nada de matemáticas. Y Xiao ve y cuestiona el conocimiento del maestro, a lo que grita que fue a la escuela cuando Xiao ni siquiera había nacido. Y cuando la chica le pregunta, él responde que tiene 81 años. Entonces Xiao pregunta, ya que el abuelo estudió cuando ella no había nacido, aprobó esto a los 71. La tensión por aquí aumenta por momentos. Xiao mantiene que no quiere ser criada por nadie. Y entonces alguien empieza a decir algo, lo que causó que ambos se volvieran agresivos. Un hombre entró en el patio, diciendo que podía resolver esta tarea. También sugiere por la mirada del anciano que no está muy contento de verle. Le dice que es un viejo conocido suyo. Xiao le gritó al hombre que saliera de aquí. Al mismo tiempo, Shu no entiende por qué recibe puntos de emoción negativos de Shi Xuejin. Y entonces le viene a la cabeza el pensamiento, ¿le ha pasado algo a su hermana? Se disculpa con el profesor y dice que tiene que irse. El profesor se pregunta qué ha pasado. Shu responde que se ha registrado en un sitio de mensajería. Y se despide del profesor. Intenta detenerlo, pero es en vano. Volviendo a casa, el héroe llama a Xiao. Lo que ve le asusta sobremanera. Xiao estaba sentada a la mesa y Li y un hombre estaban de pie junto a ella. Shu pregunta al extraño quién es. Responde que es quien el héroe creía que era. Y la única cosa en la mente del héroe era un electricista. Obtiene más puntos por esa suposición. Li dijo que enfrente de Shu es solo Tian Luo. Sin ningún potencial es el señor Shi Xuejing. El hombre respondió que Li sigue siendo respetado por los representantes de la fundación y que los más jóvenes son más educados. Ambos empezaron a enumerar los méritos del otro, pero en la mente de Shu permanece palabras sobre las lecciones de la clase de Dao Yang. Fue Xie quien los desarrolló.